mientras nos vamos, como yo decía antes de la pausa, hacia Castilla y León, porque lo que ha ocurrido es muy importante y es importante también que todos los medios de comunicación hablemos de esto. Violencia fascista, agresión fascista contra el portavoz del Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, Víctor Martínez. Víctor, bienvenido al tablero, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo te mandamos un abrazo solidario y todo nuestro apoyo desde Canal Red. Cuéntanos a toda la gente que nos está viendo qué es lo que ha ocurrido. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer este espacio de transmisión, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que ha ocurrido, en primer lugar, ha sido la agresión fascista, ¿no? Que en este caso, y tal y como se relata en la propia denuncia ya presentada ante la Policía Nacional, en un aula dentro de un centro de estudios, con un profesor presente, hasta en 4 ocasiones se me agrede, tanto en estómago como espalda, y consecuentemente se me amenaza con un cúter agarrándome del cuello y amenazándome con que ahora qué vas a hacer. Posterior a esta situación, ¿no? Que es también una cosa que consideramos grave porque es importante analizarlo desde el punto de vista de por qué se cree con la inmunidad de hacer esto, ¿no? Tras la denuncia, las administraciones educativas por el momento han movido ficha. La consejera de Educación del Partido Popular, apoyada por Vox, emitió ayer a última hora un comunicado de no más de una frase en la que decía que tras contactar con el centro de estudios, docentes, jefatura de estudios del centro, han dictaminado que no ha existido ninguna agresión. Claro, aquí nos encontramos, en primer lugar, porque Consejería de Educación está haciendo una defensa que no es su competencia hacia un centro educativo concertado de carácter religioso, como es el caso de La Salle Managua, ¿no? Entonces, en primer lugar, la consejera ha entrado en una situación que no son sus competencias y, en segundo lugar, han realizado una investigación penosa en la cual no sé en qué momento debieron de pensar que el docente, después de haber cometido negligencia y después de haber permitido varias agresiones, incluso una amenaza tan seria como es con arma blanca, iban a decir que sí, que ha cometido una negligencia docente y las consecuencias que conlleva eso. Es obvio que no iban a decir que no. Muy importante lo que cuentas porque, en efecto, lo que dices es que había un profesor presente que no hizo realmente nada para evitar esta agresión, que como tú señalas era una agresión, entiendo, verbal, también física. Hemos leído en la denuncia que publica el sindicato de estudiantes al que perteneces, que en efecto además estaban amenazándote con un cúter, es decir, estamos hablando de amenazas de alto vuelo, donde te encontrabas en una situación de vulnerabilidad tremenda. Y por lo mismo es que también debo preguntar, ¿qué fue lo que les motiva a que hagan todo esto? Porque a lo mejor la gente que nos está viendo no recuerda, porque lo tratamos en el tablero, lo que denunciaron desde el sindicato de estudiantes, donde tú fuiste uno de los rostros visibles, esta denuncia de una excursión. Cuéntanos. Bien, se denunció hace aproximadamente un mes una excursión que realizó el IES Núñez de Arce en Valladolid al Valle de Cuelgamuros. Es el nombre actual para las personas que no estén informadas en ese sentido todavía, el Valle de los Caídos, en el que, durante esa excursión, docentes y estudiantes realizaron cánticos franquistas, como el Cara al Sol, ¿no? De hecho, existe un audio publicado en el que de la propia excursión, así como se exaltaron simbología franquista, ¿no? O sea, estudiantes del centro de estudios sujetando una bandera franquista, haciendo simbología en el propio valle. En primer lugar, viola la ley de memoria histórica, en primer lugar. Y en segundo, educativamente es totalmente ilegal, va contra los principios del bachillerato, que en este caso fue el curso que se llevó de excursión, ¿no? Entonces, tras esta denuncia, que en este caso, a nivel de Castilla y León, como la gestiona el sindicato regional, pues yo como su portavoz realizo todas las intervenciones públicas, se inicia una persecución que ya existía de antes, porque yo no empecé a ser portavoz a partir de esta situación, y yo desde el primer día de curso en este centro ya he estado perseguido, y de hecho el mismo profesor que fue testigo de esta situación, a mediados del primer trimestre educativo, le tuve que denunciar por intento de agresión. Incluso 2 profesores tuvieron que reducir a mi tutor, el cual luego pues niega haber sido testigo de agresiones, cosa que ya no nos sorprende esta mentira. Y volviendo al tema, cuando se hace esta denuncia, es una denuncia que tiene bastante contundencia y por ende pues tiene bastante repercusión a nivel mediático, a nivel público, y genera un movimiento fascista importante. Genera un movimiento fascista en Valladolid, genera un movimiento fascista en Palencia, hasta el punto que gente fascista de Palencia, de mi propio centro de estudios, me dice: Víctor, nos están pidiendo de ciudades, o sea, de Palencia, de Valladolid, nos están ofreciendo dinero por saber dónde vives, dónde estudias, entornos que frecuentas, porque quieren agredirte. Esto que estás contando es que es terrible. Claro, o sea, inmediatamente hay una reacción a esta denuncia que habéis puesto. Y lo primero que quieren es ir a por quien está, entre otras personas, por supuesto, el sindicato, teniendo este rostro público con respecto a esa denuncia, que como bien señalas, es una excursión que además
tiene una exaltación franquista evidente, desde las banderas carlistas. Esto ha sido documentado por diferentes medios de comunicación, los cánticos del Cara al Sol. O sea que, a ver, actúa como fascista, hace cosas de fascistas y la verdad que luego nos dicen que por si acaso igual lo mismo no lo era, como el saludo de Elon Musk. Tengo aquí una compañera que te quiere hacer una pregunta. María, caso a Víctor. Víctor, muchas gracias por acompañarnos y todo nuestro apoyo. Y te quería preguntar, porque hay varias de las cosas que has contado que podrían ser constitutivas de delito, si también habéis puesto toda esta información en conocimiento de la Fiscalía. Claro, por supuesto. De hecho, como he enseñado a primer momento de esta mañana, esta es una denuncia censurada para evitar filtraciones de datos de personas. Se ha presentado esta denuncia y, claro, es una de las cosas que queremos recordar a la consejera de Educación, que ayer a última hora salió en defensa de este centro de estudios informando que no había habido ninguna denuncia. Que, como en otros casos, no está jugando con documentación que pueda meter debajo de la alfombra, como ha hecho en muchas ocasiones con esta denuncia al Núñez de Arce, ¿no? Esto es una denuncia oficial, esto se ha presentado en una comisaría de policía y yo ahora mismo me encuentro en el listado de la policía de mi ciudad como persona víctima de delitos, para en el caso de que haya cualquier problema, sepan directamente que yo soy la víctima de esta agresión, ¿no? De hecho, en esta propia denuncia consta que es una persecución política, consta que yo desde principios de curso, aparte del intento de agresión del profesor que se hubiera consumado de no ser porque otros dos docentes del centro le redujeron físicamente, es que diariamente compañeros, uno de los compañeros que realizó esta agresión en varias ocasiones en el centro de estudios, en el propio centro, le han requisado banderas franquistas, le han requisado banderas de la Falange, le han exigido que se quite mascarillas de Vox cuando ya nos encontramos en un periodo pospandémico, es decir, que no es necesario en centros de estudio que las mantenga. Y también se le ha pedido que deje en su propio ordenador del centro de estudios, que deje de hacer exaltaciones, es decir, hemos sido testigos, estudiantes, no sé, yo en este sentido ya no sé si es siquiera por la broma, pero de cómo en medio de una clase compraba por Amazon una bandera franquista y al día siguiente le llegó y volvió a llevar a clase cuando se la retiraron. Todo lo que cuentas, Víctor, pareciera que fuera producto de alguna ficción. Y sin embargo, estamos viendo que esto es real y que encima, como está apuntando Víctor Martínez, portavoz del Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, es que además, lamentablemente, personas como la consejera, que podría hacer algo distinto, la consejera de Educación, Rocío Lucas, termina poniéndose del lado de las instituciones y también incluso de aquellos que, como bien apunta Víctor, terminan haciendo exaltación directamente franquista en las aulas, con estudiantes ahí, que sabemos que son sujetos que tienen autoridad, es decir, están enviando un mensaje directo a todas las personas que lo ven y también a Víctor, que como otros se están atreviendo a resistir pese al enorme coste que está teniendo esto, porque Víctor, me imagino que además, digo yo, la factura en términos, por ejemplo, de salud mental para ti también debe ser muy difícil, no solamente por la violencia y la amenaza, sino por todo lo que viene antes, como bien has apuntado, ¿no? Donde al final el punto clímax es obviamente esta violencia física, fascista, esta agresión de la que has sido víctima. Yo te iba a pedir para toda la gente que nos está viendo, si quieres dar algún mensaje, convocarte de alguna manera, no sé si tienen pensadas algunas acciones adicionales de resistencia, más bien en clave popular o de la organización del Sindicato de Estudiantes, o a qué nos invitas a que hagamos también desde los medios de comunicación, todos y todas las que podamos hacer algo en este contexto que estás denunciando. Claro, bien, en primer lugar, ¿no? Y es lo que hemos publicado esta mañana, que hemos ampliado nuestra denuncia, ¿no? Hemos visto que esto es algo muy grave y yo, como persona que ha estudiado en ese centro, quiero recordar, es el Centro de Estudios La Salle Managua, es un centro de estudios perteneciente a La Salle y es un centro de estudios religioso concertado, que recibe financiación pública. Tras la gravedad de la situación, hemos decidido denunciar diferentes cosas que tienen relación con este sentido, ¿no? Uno de los compañeros que realizó la agresión realiza de manera sistemática y continuada agresiones hacia las compañeras en el aula. Puedo citar una frase que es una de las últimas que dijo en el aula y que me resulta realmente preocupante, ¿no? Y cito textualmente la frase: si la agresión hacia la mujer es una tradición de familia, las tradiciones hay que respetarlas. Esta es una frase dicha por este compañero y, bueno, pues ya sobra decir, ¿no?, la persecución que sufren las compañeras en este aula, en este centro de estudios. Ya, pues, una vez escuchada esta frase, ya a partir de lo que os voy a decir, pues es eso, comentarios sexistas, machistas, sobre todo vomitivos. Hay compañeras que han tenido que dejar de ir con cierto tipo de ropa para evitar estos comentarios porque, de verdad, atentan contra su dignidad como personas. Y en segundo lugar, queremos decir que esto, obviamente, todos los docentes lo saben, son conscientes de ello. Y en segundo lugar, queremos resaltar la explotación que hay de los estudiantes en peligro de exclusión social en este centro. En primer lugar, quiero destacar, y yo como persona también víctima de esta explotación, quiero decirlo, en este centro existe un aula que es conocida como el aula de bordadora.
Es un aula en el que permiten que estudiantes vayan allí, estén trabajando durante una hora junto con lo conocen como Hermanos de la Salle, que es un señor mayor, pues eso, que hace bordados y nos tienen trabajando, nos tienen durante una hora cortando hilos, haciendo remaches, cosiendo, para que cuando termine esa hora hayamos conseguido la cifra de 1 euro. Se nos ha retirado esa hora de clase, se nos ha explotado, porque eso es una explotación laboral, eso es conseguir trabajo gratuito, a base de estudiantes en riesgo de exclusión social, que a lo mejor pues en un primer momento esta oferta pues les puede llegar incluso a sonar válida. Y en tercer lugar, animar a todo el mundo a que se sume al antifascismo, ¿no? Realmente yo quiero decir que esto es una denuncia que me está afectando a mí a nivel personal, también nos está afectando a la organización, y queremos mandar un mensaje muy contundente y necesitamos que este mensaje se difunda. Vamos a llegar hasta el final, no nos vamos a chantar en ningún momento, vamos a continuar, vamos a ser antifascistas siempre. Y por si acaso, si a la consejera se le vuelve a ocurrir, cosa que no sería raro, tal y como hizo en el Núñez de Arce, tras incluso haber pruebas, decir que no existieron estas acciones franquistas, le queremos transmitir a la señora consejera que esta denuncia, la cual ella cataloga de falsa, va a ser no solamente su tumba política, sino que va a ser la denuncia que la va a echar de su cargo público. Esta señora es un peligro para la educación, ese centro es un peligro para la educación, para los estudiantes, sobre todo los estudiantes en riesgo de exclusión social. Víctor Martínez, por poner el vaso medio lleno, es un honor poder escuchar a gente como tú, con ese ímpetu, con esa fuerza, con esa garra para defender lo que hay que defender, en lugar de aceptar los mensajes disciplinadores que llegan de muchas formas, de muchas instituciones, de muchas personas con poder que deberían estar protegiendo a la gente que se atreve a hacer lo que tú, y en lugar de ello la desprotegen. Y también llamo a todos los medios de comunicación a que personas como Víctor entren a sus platós, entren a sus espacios, tengan entrevistas en vuestra prensa, porque necesitamos que esto se vea. Hay resistencia, claro que la hay, pero lo que pasa es que lamentablemente no se le da el espacio de poder que merece, y da la impresión de que en España no existe gente como Víctor. Cuando me preguntan por qué los jóvenes no se meten en política, ¿cómo que no? Víctor Martínez está dando un ejemplo aquí de lo que es la juventud metiéndose en política aquí en España, enfrentándose a lo que supone todo ese negacionismo que, como vemos, no es pasivo, es activo y es violento. Esa violencia fascista hay que denunciarla, como hace Víctor, como está haciendo el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, a quienes también hay que agradecerles que arropen a su compañero y que no los dejen, porque la factura no puede ser alta y siempre será alta si estamos solas y si estamos solos. Lo importante es que seamos muchas y muchos. Así que, Víctor, muchísimas gracias por la denuncia, por la fuerza, por habernos atendido esta mañana. Espero de verdad, y de verdad lo digo, que muchísimos medios te tengan hoy, al menos hoy o mañana o en lo que queda de la semana, contando exactamente lo que nos has contado, porque esto no es momento de exclusivas. Este es momento de difundir esta información antifascista tan importante. Víctor Martínez, portavoz del Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, agredido por fascistas y por haberse atrevido a denunciarlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana en El Tablero. Muchísimas gracias a vosotras por difundir esto y por participar en esta lucha. Cuenta con Canal Red siempre, compañero. Vuelvo a la mesa a raíz de esto que nos cuenta, que a todos nos ha dejado, la verdad, como no podíamos creer lo que estábamos oyendo. Este tipo de denuncias son increíbles. Lamentablemente podrían ser perfectamente un guión de una película, y están pasando en institutos públicos, en institutos donde hay jóvenes, y luego vemos que la gente con poder se posiciona más bien con quienes agreden. No olvidemos que Víctor ha sido agredido verbalmente, físicamente, incluso amenazado con un arma blanca, como lo ha contado aquí, con un cúter. Había un profesor que no hizo absolutamente nada por evitarlo. Álvaro. Bueno, yo ante todo quiero darle mi enhorabuena a Víctor Martínez, porque la verdad es que nos ha dado una lección a todos los que estamos en esta mesa y en general a todo el mundo de lo que es la lucha antifascista y en general lo que es el conocimiento de la política y de lo que tiene que ser el progreso social. Más allá de eso, creo que efectivamente, como bien decía Víctor, hay que atender las causas por las que esto sigue pasando y por la que un joven, un chico menor de edad, en un colegio público o concertado en este caso, se siente capaz de poder hacer apología del franquismo, del fascismo. Esto es una señal de que efectivamente estamos en retroceso socialmente en cuanto hablamos de la lucha antifascista, porque hay gente que se sigue creyendo fascista, que cada día más, y que piensan que el franquismo o que las dictaduras que hemos visto a lo largo de la historia simplemente fueron una anécdota, o que se contaron mal, o que simplemente fue un bulo. Pero, como decimos, efectivamente, la lucha antifascista es necesaria, hoy en día más que nunca. Pero es que estamos viendo que se sienten impunes. Y se sienten impunes, por ejemplo, se me ocurren dos casos bastante conocidos por la mayoría de los que estamos aquí. No sé si hace 10, 11 años, no sé si os acordáis, aquel famoso ejemplo de la celebración de la Diada aquí en Madrid, en el Blanquerna, en el Centro Cultural, donde un grupo de neonazis entraron a agredir y a atacar a las personas que estaban allí. En aquel momento el Tribunal Supremo les impuso una pena de entre 3 y 4 años de cárcel, pero el Constitucional lo anuló.
ahora les han puesto unas penas todavía menores. Es decir, un ataque fascista en una sede del gobierno catalán aquí en Madrid. Y además, hace 2 años, 3 años, en Chueca, un grupo de neonazis participaron en una manifestación en la que gritaban fuera maricas de nuestros barrios. ¿Qué hizo la Fiscalía en aquel caso? Archivar la denuncia porque consideraba que eran gritos genéricos. Estamos hablando de casos muy concretos, de acciones muy concretas que todos hemos visto, que no están precisamente circunscritas a un colegio concertado de Valladolid, con todo el respeto hacia la gente de Valladolid, sino que lo hemos visto todos. Si en estos casos tan públicos hemos podido ver cómo la justicia no ha trabajado como debe ser, no ha sido diligente y no ha tenido una visión antifascista de la realidad, porque son fascistas atacando nuestras instituciones, ¿qué podemos esperar en casos así de un colegio concertado de Valladolid? ¿Qué podemos esperar? Pues lo que podemos esperar es a gente como Víctor Martínez denunciando el fascismo que sigue habiendo en las aulas y en todas las instituciones, y que además no solo no retrocede, sino que está creciendo. Y cuanto más se diga, más se podrá luchar contra ello. María. Coincido totalmente con Álvaro, porque creo que efectivamente tenemos que mandar todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño a Víctor, porque así como creo que es tremendo escucharle compartir el testimonio de que hay un joven probablemente menor de edad que piensa esas barbaridades sobre las mujeres, ¿no? Y que si la agresión a una mujer es tradición hay que mantenerla, creo que también da esperanza saber que hay jóvenes que le plantan cara con tanta contundencia como Víctor, con una tranquilidad pasmosa, con un mensaje muy tranquilo, lo ha dicho él. Creo que esto hará caer a la consejera pues todo nuestro apoyo para que llegue hasta el final. Por supuesto, un recordatorio: en los colegios concertados aplica la ley y aplica absolutamente no solo la ley de educación, la ley de delitos de odio. Yo creo que este es el resultado de lo que genera Vox en la sociedad. No solamente porque efectivamente tenemos políticas como esta consejera que están apoyadas por este partido político, sino que generan una sensación de impunidad y un sentimiento que cada vez va más en nuestra sociedad, de que haya jóvenes hablando con total libertad en estos términos. Yo espero que los medios de comunicación sigan el ejemplo de Canal Red para que se dedique lo mínimo, el mismo tiempo que se dedicó al supuesto delito de ofensas de la estampita del ala Chus, a una verdadera agresión a un joven que solamente estaba denunciando una visita y una actuación franquista, pero que ha recibido no solamente agresiones verbales, sino también físicas en presencia de un profesor. Raúl. No hay poco que añadir a lo que ha explicado muy bien Víctor. El tema es que en esa comunidad, pues hasta hace nada había un vicepresidente que era un poco ese chaval que ha agredido, facha, que termina de vicepresidente, ¿no? García Gallardo. Es decir, que hay que ver lo fundamental que es, digamos, que se aplique la legislación contraria a los delitos de odio, agresiones sexistas, apología del franquismo, en el caso de menores, ¿no? Es decir, que tiene que haber un tratamiento distinto a la mayoría de edad, pero es una cuestión, obviamente, que en la escuela religiosa concertada de derechas, que es criptofranquista, es bastante más problemático, ¿no? El problema es que existe en la escuela pública, que existe un problema de, digamos, de inacción o incluso de mirar para otro lado respecto a un circuito, que es el circuito de precisamente los dispositivos de propaganda de la extrema derecha, Vox incluido, en TikTok, en todos lados, que directamente promueven narrativas de odio, de exclusión, narrativas fascistas. Y luego el hecho de que, bueno, insisto, el problema es que tenemos un partido que se llama Vox, que hace apología del franquismo y hace apología de la violencia. Que tenemos no 1, 2, 3, 4, ayer se trató aquí, proliferan como ratas los escuadrones fascistas al servicio de la propiedad inmobiliaria, es decir, al servicio de algo tan sacrosanto y defendido por el bipartidismo, que nadie se atreve a cuestionar en el conflicto de dos derechos constitucionales fundamentales, como es el derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad, siempre al servicio del interés social, ¿no? Es decir, lo que vemos es una especie de, ¿no?, de infiltración, de degradación de las estructuras que sostienen, ¿no?, de los muros de carga, por así decirlo, de las garantías constitucionales, o del hecho de que el problema es este, ¿no? Quiero decir que el futuro, el recorrido judicial de esto es muy escaso, ¿no? Y yo creo que lo que hay que reivindicar, y esto es un problema con este régimen, es el antifascismo militante, en la calle,
no tener miedo a los fascistas, proteger a las personas vulnerables, proteger a los menores no acompañados, ¿no? Que están todo el día, Antena 3 y toda esa gentuza, que si son un peligro, que si los inquiocupas, mientras lo que vemos es precisamente pues que un payaso y un matón como Dani Esteve pues está en todas las teles. Tiene un absoluto apoyo, firma acuerdos con sindicatos policiales. Es decir, son red flags absolutas. Y vemos que en Alemania pues la extrema derecha, que está llena de sujetos como estos, va a ser un partido ya de gobernabilidad y de Estado en las próximas elecciones. Esperemos que no gane, pero va a sacar un resultadazo, ¿no? ¿Cuál es la movilización? Más allá de decir miedo, votadnos, que viene esto. No, fascismo siempre pasa y pasa en lo social, pasa en la tolerancia de los comportamientos, pasa en los propietarios que dicen, sí, son nazis, pero joder, me han sacado a los ocupas, que igual es una familia que le ha expropiado el banco el piso por una hipoteca, que es lo que sucede, o que le han echado el trabajo y se ha tenido que ir porque es un inquiocupa, ¿no? Y llegan esta gentuza. Esa es la maldita realidad. Los pobres, las personas vulnerables, las personas LGTBQ, las personas racializadas no tienen protección constitucional. Punto pelota. La policía está infiltrada de fascistas. Es urgente y necesario. Con este ministro que mira para otro lado, o sea, que nos dice, a ver, esos policías están en ejercicio, han firmado un acuerdo, el SUB, con expedientes a cascoporro. Y anda que no hay gente que podría ser policía y democrática y antifascista. Hay que meter antifascistas en la policía, pero a cascoporro, y echar fascistas de la policía, sean miles o decenas de miles. Víctor. Bueno, yo más que creo que mirar hacia otro lado, Marlaska es colaborador precisamente de las infiltraciones policiales. O sea que eso es también un factor a tener en cuenta, porque creo que es precisamente el máximo jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Primerísimo lugar, toda la solidaridad a las compañeras y compañeros vallisolitanos. Creo que este hecho, esta agresión, no es puntual, creo que forma parte de una inercia social, de incremento de las posiciones fascistas en diferentes ámbitos, el ámbito del estudio, el ámbito de la formación, el ámbito del trabajo, también en los barrios. Y yo, la verdad, debo reconocer que con 16 años, mi primera manifestación a la que acudí en solitario, fue una manifestación ilegal, porque no tenía el permiso de delegación de gobierno, y fue precisamente para mostrar la repulsa al asesinato de Carlos Palomino. El compañero con 16 años fue acuchillado por un militar franquista, Josué Estebanez. En esa manifestación yo entendí algunas cosas. Entendí en primer lugar que sin construcción de poder popular, sin construcción de poder antifascista, evidentemente puedes poner todas las leyes, toda, la constitución material, todos los decretos, todo lo que tú quieras, pero sin poder popular en la calle, sin organización colectiva contra el fascismo en diferentes ámbitos, el fascismo emerge como los hongos. En momentos de debilidad de la ciudadanía, en momentos de debilidad de las conciencias, emergen, se le penizan los espíritus. Y de algún modo yo creo que la expresión del escuadrismo que hemos visto en Valladolid, agrediendo a un compañero en un instituto concertado y religioso, ejemplifica muy bien cómo efectivamente hay una tendencia a nivel social, que creo que es Vox en las instituciones, pero no solamente Vox en las instituciones. Vox abre la puerta a una serie de almas descarriadas del neofascismo español, que tienen que ver mucho no solamente con el falangismo que pueda representar García Gallardo como antiguo vicepresidente de la Junta de Castilla y León, sino también con los Daniel Esteve, que son, matones que perfectamente podrían haber estado hace 15 años en una grada de fútbol, pero que ahora han encontrado su ubicación laboral expulsando de manera indigna, infame, a vecinas y a vecinos de sus domicilios. Y también basura fascista y tecnocrática como Alvise. Entonces yo creo, o Vito Quiles, Bertrand Endongo, en definitiva, toda esa caterva de escoria que realmente representa una amenaza ya no solamente para la clase trabajadora blanca, sino también para las racializadas, para las identidades LGTBIQ, en definitiva, para las mujeres. Yo creo que ahí son, el rompeolas de un nuevo fascismo español, que creo que tiene que ser contrarrestado efectivamente desde instituciones, pero también desde la calle. Y yo creo que la lucha antifascista no es solamente gimnasia revolucionaria en el sentido de enfrentarte desde posiciones como muy beligerantes y muy machunas en un enfrentamiento físico. Creo que no va de eso. Creo que va de construir redes de solidaridad,
sociedad, creo que va de construir alianzas con los sectores migrantes, alianzas con las mujeres. Lo voy a decir de otro modo, que las trabajadoras del SAD que están en huelga en toda la Comunidad de Madrid y son 14.000 ante, digamos, la liquidación de los pliegos de condiciones que ha hecho el Partido Popular, tanto a nivel regional como a nivel municipal, ganen esa huelga con un 85% de mujeres en la plantilla y un 65% de mujeres racializadas en la plantilla del SAD, es una victoria antifascista y es una victoria antirracista. Y yo creo que eso es precisamente de lo que hay que apoyarse, construir poder popular a partir de la realidad existente y no hacernos ideas que no tienen que ver con la realidad. Yo toda solidaridad a Víctor y como buen antifascista diré que si hay convocatoria en Valladolid, desde Madrid estaremos. Sin duda, Canal Red también estará, como es lo que nos toca y lo que nos corresponde a cualquier medio que también se considera antifascista. Este medio, sin duda, lo es.